Bienvenidos a nuestro tercer episodio de esta serie de podcast de Animal X Envigado. Este podcast de hoy es uno de los más complejos y especiales a la hora de grabarlo. ¿Por qué? Porque no vengo solo. Para acá. Ay. Hoy traigo a toda mi familia para mostrárselas, para compartir con ustedes todas estas personas que han estado conmigo desde el día cero. ¿Por qué? Porque ustedes saben que yo trato de transmitir mucho la parte familiar acá en el templo. Por eso es el más especial que quise grabar y compartirlo con ustedes. Hoy vengo acá en este episodio a presentarles el motor mío, parte de mi familia que han estado desde el día cero, mi mamá, Pao, mi compañera de vida, Salo, que ahorita les cuento un poco la historia de ella, que muchos van a salir como de unas dudas que tienen, y acá, ¿cómo te llamas tú? Samuel. Y a Samuel. Mam, ¿usted se acuerda más o menos hace 12 años cuando yo empecé como con esta idea de lo del gimnasio o de querer arrancar como en este medio del deporte y eso? Sí, yo de acordarme, sí, cuando empezó con Alex, que yo le decía a mi hijo, es lo mejor que pudo haberlo surgido, porque yo desde pequeñita le influía mucho que estuviera en un gimnasio, y hoy por hoy me siento feliz de ver cómo ha surgido y todo se le va dando. Y es una meta que yo le admiro mucho a él, porque se ve que quiere mucho Animal X de Envigado. Ahí mi mamá dice algo y es que ella siempre sí me recalcaba como quisiera deporte, pero yo fui muy reacio como a eso. Nunca fui de gimnasios, pero sí hacía deporte. Yo fui bicicrossista, estuve en el grupo de baloncesto del colegio, jugué fútbol, jugué tenis de mesa, pero los gimnasios cero. Y hoy en día como lograr esto y hacer que mi familia haga parte es un logro muy grande. Con Pau también quiero saber si se acuerda desde el día cero, cuando yo empecé como este proyecto con Alex. ¿Qué recuerdas tú como de esa época de hace 12 años? Yo me acuerdo que empezaste con Alex, primero fue en una casa, La casa estudio. en la casa estudio, trabajando en la parte de diseño. Cuando Alex empezó como a involucrar en todo este tema, porque él era realmente el que le gustaba la parte del deporte, pues le apasionaba, a mí sí me pareció una idea totalmente loca, porque yo dije, o sea, tú no haces ejercicio, no te gusta el ejercicio, pues trabajas en diseño, ¿cómo te vas a, pues, como a meter en ese rollo? Entonces a mí sí me pareció una idea muy loca, pero sin embargo pues siempre te he apoyado. Me dijiste también como por el lado de la música puede funcionar lo del gimnasio, en el diseño claro que puede funcionar porque también puedo hacer toda la parte gráfica del gimnasio. Entonces como que me explicabas todo y yo dije, no, listo, pues hagámosle a ver qué va pasando, cómo vas evolucionando y esos son los resultados. Es chévere este episodio y espero lo disfruten. ¿Por qué? Porque digamos que cada uno ha cumplido como un rol importante en estos 12 años. Son 12 años de muchas experiencias, son 12 años de muchas vivencias. No sé si llamarlo sacrificios, pero también se han dejado de hacer muchas cosas por sacar esto adelante. Ya sigo con Salo. Salo hace parte, digamos, también de este proyecto. La quise invitar, ¿por qué? Porque hoy vamos a sacar de dudas a muchas personas. ¿En qué sentido? Salo no es hija mía, Salo no es hija de Pao, Salo es hija de una prima, pero Salo se crió en la casa de mi mamá cuando yo vivía con ellas, y por obvias razones siempre manteníamos con Salo para arriba y para abajo. Para todos los pabellones nos manteníamos con Salo. Entonces digamos que por eso mucha gente piensa que Salo es hija de nosotros. No, forma parte muy importante de todo este proceso, forma parte muy importante, hace parte muy importante de mi vida, y yo logré como definirlo de la siguiente manera. Salo fue la preparación para la llegada de Samu, por eso está acá. Entonces, preséntate tú. Bueno, yo soy Salomé Valencia,
yo le digo tan a Teo, y pues yo siento que cuando hice este gimnasio yo me sentí muy contenta porque acá yo también podía aprovechar a venir, acompañaba a mis tías, mis hermanas, podían venir acá, mis familiares, y pues me sentía muy cómoda, se los podía presumir a mis amigos. Y pues también me dio mucha alegría cuando dijeron que iban a ser papás, porque Samu es un primo mío que yo lo amo mucho y pues él va a ser muy importante en mi vida. Ya. Bueno, acá también hacen falta dos personas que son muy importantes, que le tienen pena a las cámaras, que es el abuelo de Samu, o sea, William, y la tía de Samu, que es Jessica, que son referentes también, son referentes, digámoslo, en el sentido de que, por ejemplo, mi papá, que nunca fue de estar acá metido, y dime, ¿qué quieres? ¿Quieres hablar? Que nunca fue de estar como apoyándome mucho, y ya hoy en día, dime. ¿Dónde la tía? Ahorita vas donde la tía, ahorita vas. Ya hoy en día la gente lo reconoce, ya hoy en día la gente lo distingue, ya hoy en día la gente, digamos, lo respeta. No te vas a reír, Julián. Por eso al principio decía que esta era una parte compleja de grabarlo. Hablen ustedes, no se queden callados, hablen. Porque Era una parte compleja porque es algo muy sentimental. Y yo trato de transmitir como toda esa parte a la hora de acá del gimnasio, ¿cierto? No, esto no está, digamos, libreteado. Los que me conocen o los que son más allegados saben lo que significa la familia en mi vida, saben lo que significa la familia para mí. Y por eso trato de reflejar eso en el gimnasio y por eso trato de que esto fluya o se sienta como una familia. Por eso hago como tanto énfasis en eso. Y también, digamos que por eso quise que uno de los episodios fuera de ellos, pues de mi familia. Trato de no meterlos mucho, digamos a Pau, yo creo que es primera vez que sales como en algo, ¿cierto? Porque trato de mantenerla como muy aparte de todo esto. No por nada malo, sino que, no sé, no nos fluía. Salo creo que es también primera vez que sale como en algo así. Entonces, bueno, es uno de los capítulos muy especiales. Como les dije al principio, va a ser complejo grabarlo porque me da mucho sentimiento por muchas cosas, muchos esfuerzos que se han hecho, sacrificios, y tenerlos acá a ellos reunidos haciendo este podcast para nuestro aniversario, para nuestros 12 años, es algo muy valioso, es algo muy grande. Y como hablábamos ahorita, digamos, no sé, Ma, ¿qué querés decir de pronto de los sacrificios, o Pau, de pronto de parte mía hacia ustedes? Yo qué puedo decir, que he logrado sacar esto adelante y he dejado de hacer muchas cosas familiares por tener ese proyecto hoy en día donde está. Y muchas veces la gente no mira o no conoce como lo que hay detrás de. No soy de hablar mucho de la familia, hay veces sí muestro cosas en redes, pero como dice uno, no saben todo lo que hay detrás. Y, por ejemplo, yo en el grupo de trabajo trato de decirles mucho, breguemos a ser muy empáticos con las personas que vienen, porque todo mundo está viviendo un proceso, todos estamos cargando una cruz de alguna manera. Reflejemos eso, seamos empáticos con todas las personas. No sé. Yo creo que sacrificios los hacemos todos y en todo momento. Obviamente en la parte de acá del gimnasio se nota más en ti porque tienes como toda la responsabilidad, porque tienes más compromisos, porque algo que yo admiro demasiado es que nunca he escuchado una palabra de qué pereza, tengo sueño de levantarme a las 3 de la mañana para irme a abrir el gimnasio. O sea, eso es una cosa de admirar porque creo que
pues no sé, o lo veo como en mi caso, despertarme a las 3 de la mañana me daría súper duro. Entonces, como por ese lado, lo puedo ver como de pronto por un poquito de sacrificio, pero como digo, o sea, para ti no es un sacrificio porque lo haces con amor. Lo haces, o sea, se te nota impresionante el amor que le tienes al gimnasio, que le pones a todas las cosas que realizas acá. Entonces es como, para mí, una admiración hacia él, que se han dejado de hacer muchas cosas. Sí, se han dejado de hacer muchas cosas, pero es por ese mismo amor y yo siempre, aunque a veces le he jalado un poquito las orejas y le he dicho, amor, pero es que, o sea, también hay que sacar tiempo para esto. Mucho más ahora, por ejemplo, que tenemos un hijo. Yo le decía, trata de no ir todos los domingos, porque eso lo vino a hacer después de la pandemia, que ya venía, que se levantaba a las 3 de la mañana, que ya era de domingo a domingo acá. Entonces, desde que tenemos a Samuel, yo le digo, amor, al menos un domingo en el mes que el niño se despierte y te vea, porque ya Samu lo reclama. Entonces ya Samu me dice, mami, ¿dónde está mi papá? Está en el gimnasio, hijo. ¿Y por qué? Porque está trabajando. ¿Pero por qué tiene que trabajar? Entonces es como, por ese lado es que lo veo ya, como que digo, o sea, estás dejando como de vivir, por así decirlo, un poquito de cosas por estar en tu trabajo, en que lo haces con amor y todo, pero hay que, como lo digo, hay que también como sacar ese ratico familiar. Para él. Exacto, para él. Una cosa que sí también hay que resaltar acá es que cuando lo hemos necesitado, no solo yo, no solo pues como la parte, pues nosotras acá, sino el papá, exacto. El grupo familiar. El grupo familiar, él siempre ha estado. Siempre, chao gimnasio, está mi familia. Siempre, siempre, todo el tiempo ha sido así. Inclusive cuando a mí me operaron fue como cuando empezó todo este tema del gimnasio, más acá como en Envigado, porque a mí me operaron hace 12 años y él iba a parar este sueño de él por centrarse en mí. O sea, él dijo, si yo tengo que renunciar al gimnasio, lo voy a hacer porque estás tú. Entonces fue como o sea, para mí fue como algo muy significativo. Sin embargo, dije, no, o sea, me puedes apoyar también de otras formas. No fui como egoísta en ese sentido. ¿Qué más puedo decir? Y Pau toca ahí varios puntos voy a tocar uno, digamos que, y va a sonar como muy cliché, yo llevo un ritmo de trabajo antes de la pandemia muy diferente al que llevo después de la pandemia. Y digo clichés porque en cierta forma yo antes de la pandemia yo nunca venía a las 3, 4, 5 de la mañana, yo llegaba por a las 7 o 8, hay veces ni bajaba y como que cero problema. No venía los domingos. No venía los domingos, pero en cierta forma el negocio no funcionaba de la forma que yo quería que funcionara o no se movía de la forma que yo quería que funcionara por ese descuido o por esa zona de confort en la que estaba. Pero llega la pandemia y como que a todo mundo, por eso digo cliché, nos revolcó de alguna manera y cambié como el chip, cambié la forma de trabajar y le dije a Pau, voy a empezar a trabajar de otra forma, voy a empezar a manejar el gimnasio de otra forma, obviamente van a cambiar un montón de cosas y lo bueno del gimnasio es que puedo tener o incluir a mi familia, como les digo, mi mamá era una persona que era depresiva, era ansiosa, mantenía llorando, mantenía con depresión, encerrada en la casa, nunca se ponía ropa deportiva. Y empezamos con el tema del gimnasio y yo empecé como, venga, siempre me ayudaba en todos los eventos, estaba presente, era la que me hacía que los pasabocas, que esto, que lo otro, pero hasta ahí, no daba como el siguiente paso. Cuando decide, digamos, como dar ese paso o salir también de esa zona de confort, empieza a encontrarse, digamos, un mundo nuevo. Ya su depresión ya cambió, ya su ansiedad cambió, ya ahí, digamos, que me embalé yo en cierto modo, porque ya le gusta sino ropa deportiva y le tiene que combinar todo, los tenis, pantalón, camiseta. Ya eso es muy complejo. Pero es bueno poder
que mi trabajo, digamos, me permita tener ese espacio, esa oportunidad de mezclar mi familia. Como le decía, mi papá nunca bajaba. Obviamente también me ayudaba de alguna forma, a su manera, pero nunca estaba acá, nunca lo veían como esa figura. También tuvo un cambio, yo digo que la llegada de Samu cambió un montón de cosas en varias personas de mi familia, él fue uno de esos, y ya su genio bajó un poquito, ya no es tan mal geniado, ya empezó a bajar más, ya empezó como a meterse más en el cuento, a inmiscuirse más, a apoyarme más. Y eso, digamos, hace poco yo puse un post dedicándoselo a él, que me da como alegría poder disfrutar de este espacio. Pa ahorita también decía, yo, la gente que no sabe, yo también trabajo con música, llevo 20 años, 22 años con música. Cuando pasa lo de ella, cojo a los socios míos y les digo que me voy a retirar de la música. En su momento también le dije a Alex y al bombero, que eran los socios míos, que me iba a retirar de lo del gimnasio porque me iba a dedicar a Pau, me iba a dedicar como al proceso de recuperación de ella. Y sin pensarlo, encontré apoyo en ambas partes, tanto de los socios míos de la música como el bombero y Alex, y todos me dijeron, no, pues, marica, ¿cómo te vas a salir? ¿Cómo vas a dejar si esto es por lo que venís luchando? Vamos acoplándonos como se van dando las cosas. Y bueno, como les digo, este es un podcast demasiado especial, este es un episodio muy bueno. Ya la gente sabe por qué yo trato de que se refleje acá un ambiente familiar. Cuando con el equipo de Juli íbamos a empezar a trabajar, yo le decía que uno de los requisitos que yo le iba como a poner a él era que esa parte familiar que yo venía transmitiendo no se perdiera, que eso tenía que ir sí o sí en todo momento. Les expliqué y ellos lograron entenderlo, y es lo que ellos logran o tratan de transmitir a la hora de. También con los de Bravo Visual les dije lo mismo, esa parte familiar yo no quiero que se pierda, esa parte familiar sí o sí tiene que ir. ¿Por qué? Porque siento que es el plus que tiene Animal X Envigado. No sé si esté en lo correcto, no sé si esté equivocado, pero yo lo siento así. Uno llega acá y lo saluda el uno, saluda el otro. Me da demasiada alegría cuando mi mamá viene y todo el mundo la saluda, Pico viene, Pico va, que cómo está de linda, que esto, que lo otro. Cuando mi papá viene, que ya le trae el banano al uno, le trae el banano al otro, le da que el tinto, que el café, que ya jode con el usuario, con la usuaria. Entonces pienso que vengo haciendo las cosas bien, pienso que se viene como reflejando algo muy positivo y muy bonito, y quiero que esa esencia nunca se pierda. Digamos que nunca había sido de ser tan abierto con la parte familiar, pero pensé que era el momento. De hecho, cuando me senté con el equipo creativo de Juli, la idea era un poco diferente, y era como crear un video una semana antes del aniversario, ¿cierto? Pero ellos me dijeron, no, venga, hagamos 12 videos y los hacemos de esta y esta forma. Y uno de los episodios, ellos me propusieron que metiéramos a mi familia. Yo como que, porque soy muy reservado. Y aparte porque sé que de pronto no iban a fluir mucho, les iba a dar pena. Pero bueno, había que hacerlo de alguna forma para que la gente viera, para que todos los usuarios vieran esa parte, digamos, humana, esa parte que hay detrás de. Todos hacemos sacrificios de alguna forma, todos tenemos algún propósito por el cual venimos acá a trabajar, a entrenar, y también por el que están ellos acá sentados. Como les decía ahorita con Salo ha hecho parte fundamental de todo este proceso. Yo la traía acá cuando chiquitica, a que corriera por acá, y recuerdo mucho, no sé si hablaba era con Pau o con quién, que yo decía, ¿cómo será cuando yo traiga el hijo mío? Creo que fue a la tía. Y Yo sí le decía mucho porque todo el mundo creía que Salo era la hija de él. Y yo le decía, hijo, ojalá me dio usted un hijo para que calmes esta ansiedad tan bonita que tienes con Salomé. Y en verdad se me dio, con esa noticia acá me muero. pues es que siempre él ha sido, y también Pau, muy especiales conmigo, me han llevado para todas partes. Cuando era chiquita se mantenían todo el tiempo conmigo, o sea, mantenía más con ellos que con mis papás. Ajá. Y pues esa experiencia me gustó mucho, y también que la viva también Sam, pues porque es el hijo, y pues tan
le deseo lo mejor. Que en cuanto a ese tema que estás tocando, yo quiero como decirte algo, y es que, o sea, yo soy en estos momentos la que está con Samu 24/7. Yo soy la que le estoy enseñando miles de cosas. Todo, puedo decir que casi todo lo que Samu sabe en estos momentos se lo he enseñado yo, pero yo le he dicho a Jonathan, el ejemplo que va a seguir Samuel no va a ser el mío, el ejemplo eres tú. Tú eres el que le va a mostrar realmente la vida afuera. Entonces, llevarlo al gimnasio es un ejemplo para Samuel, es un ejemplo de responsabilidad, es un ejemplo de que tiene algo propio, es un ejemplo de dedicación. O sea, son muchos ejemplos y yo siempre se lo digo a Samu cuando él me dice, mami, ¿dónde está papá? Mami, ¿por qué mi papá no vino a almorzar? Mami, pues, o sea, ya Samuel va a cumplir 3 años y es un niño que incluso los doctores me han dicho es muy sobreestimulado. Entonces le ponen 4 o 5 años por la manera en que habla, la manera en que se expresa, la inteligencia es absorbente. Entonces él es el ejemplo, Teo es el ejemplo para Samu y creo que el gimnasio es, o sea, es todo, no solamente él como papá, porque obviamente también están los valores, todo lo que él le enseña a diario, cuando llega a la casa, las cosas que comparte con él, cuando se lo lleva para el estadio, cuando se lo lleva a, no sé, a comer un helado, como todas esas cosas, pero el que lo traiga al gimnasio, lo vea rodeado de sus amigos, de sus amigas, de toda esa parte, es el ejemplo de la vida que va a seguir Samuel. Entonces, por eso yo le digo a él, mucho cuidado con lo que hace, porque el niño está viendo todo. O sea, no en cuanto que haga cosas malas, no me refiero a eso, sino en que ya tiene que pensar de que si doy este paso, mi hijo me está mirando, o sea, lo tengo que hacer bien. Entonces eso era como, hijo, ¿tú qué me preguntas en la casa cuando el papá no está? Cuenta. ¿Tú preguntas por el papá? ¿Qué preguntas? ¿Qué? ¿Cómo es que se llama el gimnasio del papá? ¿Cómo? ¿Cómo se llama el gimnasio de Animal X. Ah, y tú, el papá te trae acá Animal X, ¿cierto? Sí. ¿Y te gusta venir? Sí. ¿Te gusta ver las luces? Sí. Ah, bueno, acá es donde el papá mantiene trabajando, que por eso hay veces no sube a almorzar, que por eso hay veces se demora un poquito. De hecho, uno de los momentos que a mí más duro me dio fue cuando hicimos la remodelación del gimnasio, que no sabíamos no sabía si íbamos a seguir o no. Pero ¿por qué digo duro? Porque Samu estaba recién nacido, tenía 1 añito yo creo, y yo me venía para acá, para el gimnasio, tipo 6 o 7 de la mañana, y me devolvía para la casa 8 o 9 de la noche y estaba dormido. Pero obviamente lo hablé con Pau, fue una remodelación que tuvo que ser en 20 días, 21 días, y le dije, si yo no estoy ahí, posiblemente no se va a dar. Hay una responsabilidad muy grande, no solo, digamos, responsabilidad familiar, sino una responsabilidad de usuarios, de clientes, de un montón de cosas que había que estar acá. Ese fue como el momento más duro en todo este proceso, de dejar de ver a Samu, dejar de verlo, no sé, cuando se despertaba, a la hora de comer o a la hora de almorzar. De hecho, él sabe que, digamos, en la mañana tarde, la mamá es la que está con él y juega y eso, pero en la noche, el que llega a jugar brusco, el que llega a correr, el que llega a brincar, el que llega a bañarlo, el que llega a activarlo es el papá, y él ya lo sabe. De hecho él reclama, y muchas veces él le dice a la mamá que me haga videollamada para mostrarme dónde está. O sea, ya Samu es un niño muy entendido, y fue una de las partes más complejas o más duras que me dio. Y como les digo, este podcast quise abrirme un poco más con todos ustedes, que conocieran un poco más de mi familia. Por pena, la flaca, mi hermana y mi papá no quisieron salir, por ahí están detrás de cámaras, pero ellas también, ellas hacen parte demasiado importante y fundamental. Ellos me apoyan, como dice mi mamá, me apoyan demasiado a su manera, y es lo que he ido entendiendo y logré entender después de muchos años, que cada quien, no solo de mi familia, de la que está acá, sino de mi familia en general, porque es una familia muy grande, me ha apoyado a su manera en estos 12 años. Y una muestra de ello es que acá en el gimnasio entrenan casi 6, 7 primos. Entonces también es algo
motivador para seguir como con este proceso, para seguir con este proyecto. Y nada, quiero aprovechar este espacio para darle las gracias a todos los usuarios que han estado estos 12 años, que han pasado, a los antiguos, a los nuevos, a los no tan nuevos, por dejar que yo trate de transmitir esa parte familiar en ustedes. Obviamente hay veces cometo errores, como en todas las familias, obviamente hay desacuerdos, obviamente hay veces no tengo aciertos con las decisiones que tomo, pero no lo hago en son de malo, en son de perjudicar a alguien o en son de dañar a alguien. No, yo siempre, y como le digo a Pau, yo pienso que uno, pues yo lo hablo por mí, uno tiene como una misión en la vida y yo logré definir o encontrar que la misión mía es ayudar a la gente y se lo he dicho muchas veces. Tiene un don de gente muy bonito y lo que más admiro aquí en el Animalet, los usuarios, cómo quieren los muchachos y son muy fieles al gimnasio. Y como dice mi mamá, y si por medio del gimnasio yo puedo seguir apoyando y ayudando a un montón de gente, así va a seguir siendo. Entonces, nada, aprovechar este espacio para darle las gracias a todos y cada uno por aguantarnos, por apoyarnos, por seguir copiándonos, por seguir estando con nosotros, por seguir estando, digamos, como en las buenas y en las malas. Todo eso ha hecho o me hace que yo siga levantándome a las 3 de la mañana, juicioso, buscando cómo seguir creciendo esto. Una muestra de todo esto, digamos, es estos episodios de estos podcasts que estamos haciendo. Fue una locura y yo creo que eso nadie lo ha hecho y esperemos que salga todo súper bien. Vamos a tener un montón de invitados, no solo está mi familia, es un montón de gente que va a estar, que de cierta forma ha marcado todo este trayecto, sin ser familia de sangre, digamos que se han vuelto familia de este hogar, de este lugar, por A, por B o por C. Entonces nada, muchas gracias a todos por este espacio, gracias por el apoyo y como lo he dicho varias veces, ojalá este podcast lo sientan lo que quise transmitir, disfruten de que quise abrir un poco más, digamos, mi corazón con mi familia, demostrarles un poco más esta intimidad, esta parte que no la había contado en ningún momento, y que me pareció una idea loca cuando Juli y su equipo me la propusieron, pero pienso que así es como se dan las cosas bacanas y bueno, que esto nos siga saliendo súper bien.